El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al escuchar este texto, bien valdría la pena examinar la vida, y no hay más que hacer que ponernos delante de Él y con toda claridad ver qué es lo que Dios quiere y qué es lo que yo estoy haciendo. Todo empieza por un diálogo que, a través de una pregunta importante, un escriba sin nombre, que puede ser cualquiera, le hace a Jesús, requiriendo para este señor lo esencial. Se ve que no era una persona joven, era una persona seguramente madura, y que en la madurez de su vida quería encontrar lo importante, lo esencial. La pregunta es sencilla: ¿qué mandamiento es el primero? No habla sino de uno, del primero. Y Jesús le responde, respuesta que todos conocemos y muy bien. Creo que en la memoria está la respuesta: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Esto está perfecto. Él preguntó por el primero, pero no sabía que Jesús le iba a poner un agregado. Y es en el agregado donde está la novedad. Para él, para usted y para mí. ¿Cuál es el agregado? El que está a la par del primero. No es un segundo. No, está paralelo al primero. O sea, es tan importante como el primero. Y esta es la novedad para todos. Y dice Jesús: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted y yo hacemos un pequeño examen, no es muy riguroso, sobre esta respuesta de Jesús a este hombre, encontraremos que varias veces, de manera reiterativa y casi que insistente, hay una dinámica, un verbo en la respuesta de Jesús, y ese verbo es amar. Es amar.
Veamos cuál fue la respuesta del hombre. Fue muy inteligente, pero más que inteligente, fue evidentemente práctica. Él dice, muy bien, maestro, muy bien. Y le dice, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y fuera de Él no hay otro, y que hay que amarlo. Y le responde todo. Pero el escriba le agrega algo que a Jesús lo sorprende. Y la sorpresa de Jesús permite una respuesta fascinante en él. Y le dice, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Qué quiere decir? Vale más que cualquier tipo de religiosidad, devoción o lo que sea, si yo amo a mi prójimo. O sea, por encima de la norma, de lo establecido, está el amor al otro. Cuando Jesús escucha esta respuesta y la novedad que incluye este hombre, le dice algo que es el gran premio a lo cual pues pienso que todos deberíamos aspirar. No está lejos de ti el reino de Dios. Hagamos un pequeño desglose sencillo, pero yo diría que definitivo en la vida de nosotros. En primer lugar, y único, es establecer en la vida personal la capacidad de amar. Nosotros tenemos capacidad de amar, pero para aprender a amar necesitamos años de vida y entrenamiento. Los años de vida Dios nos lo va dando. El entrenamiento no siempre lo asumimos. Para odiar no se necesitan ni años de vida ni entrenamiento, sino una decisión, odiar. Si para amar se requiere tanto esfuerzo, donde hay subidas y bajadas, declives y oscilaciones, pendientes y dificultades, y hoy, a la edad que cada uno de nosotros tiene, podría decir que no estamos suficientemente dotados de una gran capacidad de amar a mi prójimo. Para odiar solo se requiere un ya, y se detona la llave del odio interior. A usted le está pasando, o a usted le ha pasado, que se expresa en el desprecio, en la mezquindad frente al otro, en la violencia, en la exclusión, en la eliminación y en el deseo hasta de la muerte de quien es odiado y de la muerte de quien odia. No es una muerte física necesariamente, es una muerte interior, emocional, relacional. ¿Qué nos dice Jesús? Yo sé cómo es el corazón de ustedes. Yo sé qué es lo que ustedes tienen en el corazón. Yo sé cuál es el esfuerzo que ustedes tienen para querer ser mejores. Pues yo los invito a que amen. Si me aman a mí y desprecian al prójimo, no está bien, porque no se acepta una cosa sin la otra. Si aman al prójimo y no me aman a mí, también hay una desarmonía. Hay que amar a ambos, a Dios y al prójimo de manera igual, Verifico en mi vida. Hagamos una evaluación, un escaneo a la vida afectiva de relación con los demás. ¿Qué tan importantes son los demás en mi vida? ¿Qué tanta influencia tienen los demás en mi existencia? ¿Qué fuerza interior encuentro en todos, sin discriminación alguna, que son importantes para mí? En mi corazón hay exclusiones. Hay personas con las que yo no me hablo, que no me entienda es una cosa, pero que las odio, las desprecio es otra. Hay personas que ni un favor hago. El Papa Francisco esta mañana nos decía a todos, a propósito del Evangelio,
La fuerza de las relaciones entre las personas es lo que hace feliz a un ser humano. A mí no me hacen feliz las cosas, aunque las busque o aunque las tenga. Lo que hace la felicidad es la capacidad de servicio que se tiene frente a los demás, de manera particular frente a los más necesitados, los más pobres o los que más amor necesitan en esta sociedad. ¿Cuántas veces damos un plato de comida, pero no damos una sonrisa? ¿Cuántas veces prestamos un servicio, pero no generamos afecto? Hay 3 palabras que son de la expresión y de la vida de Jesús. Son ternura, fraternidad y solidaridad. Ternura, fraternidad y solidaridad. Esas 3 hacen la evidencia del amor al prójimo. La ternura no es un aspecto femenino, aunque sí es la dimensión más femenina de Dios. Es parecida al regazo de una madre que contempla en sus brazos y en sus piernas a su ser amado, su hijo. Esa es la ternura. Dios tiene rasgos, dimensiones maternales, porque nos ama entrañablemente como una madre ama a su hijo. De esa manera yo debería amar a quienes tengo al lado, a quienes piensan distinto a mí, con quienes no tengo relaciones o con quienes veo diferente o distante, a aquellos que se cruzan en el camino y quizás me punzan en el corazón. Esa es la ternura, de servir sin esperar que me devuelvan lo mismo, de entregar la vida sin dimensionar que yo tengo necesidad de auténtica e idéntica respuesta. Esa es la ternura. La fraternidad es poder hacernos hermanos, no solo en la sangre, aunque a veces en la sangre sean distantes los seres humanos, sino esto, la misma fe, el ser humanos, el compartir una ciudad, el ser vecinos, el cruzarnos en los mismos espacios, el compartir el mismo templo, el vivir la misma experiencia de vida. Yo siento dolor por mi hermano. No es solo quedarme en el dolor emocional de la pena, la compasión y la lástima, sino de actuar en favor de aquel que no es atendido, que no es correspondido, que tiene la mano estirada y no hay nadie quien pueda albergarle o poner sobre su mano el aliento y la esperanza de vida. Y la solidaridad. Fíjense, cuando a tu casa o a tu vida llegan a tocarte y te quieren pedir o tú intuyes que te están pidiendo, siempre está la excusa para decir no. Siempre hay una excusa. La excusa más habitual es decir no, no puedo, no tengo, y escapo. Escapar, cuando el gesto, el rostro implica solidaridad, es lo más fácil que podamos hacer. ¿Cuántas personas pasan por nuestra vida diariamente, siquiera diciéndote algo que necesitan de ti y tú pasas de largo? ¿Cuántos rostros no vemos? Esta semana, ¿cuántas miradas menospreciamos? ¿Cuántas veces el que se detiene en el camino, el que sale con el cartel, el que está al lado mío en mi casa, el que vive en mi hogar, aquel compañero o compañera que sin hablar una palabra está expresando necesidad y deseo de solidaridad? Yo no tuve tiempo, porque mis cosas son primero, porque quizás mis asuntos son primordiales y siempre tengo la palabra y la respuesta para evadir, excusarme, para desligarme, para excluirme de aquel gesto de solidaridad. Soy solidaria realmente, esencialmente soy solidaria. ¿Cuántas personas hoy llegan a un hospital y no se les atiende? ¿Cuántas personas hoy se detienen al frente mío en el vehículo o en mi casa o cruzan por mi lado cuando salgo a alguna actividad o alguna responsabilidad y paso de largo
porque sé que algo me va a decir. Veo necesidad y huyo, porque no quiero que toquen lo que a mí me ha dado la seguridad. Entonces, ¿cómo podemos decir que amo al prójimo? Hemos convertido el amor al prójimo en una doctrina devocional, en devociones, y en que el otro sea el que tiene la obligación y la exigencia de responder, pero no yo. Le digo al otro, ayuda, le digo al otro, haz, pero no yo. Yo tengo que hacerlo primero, yo tengo que decidirme. Lo demás es una religión llena de fantasías, y las fantasías son las que no tienen connotación e implicación en la realidad. No me sirve a mí una religión donde solo hablo de Dios y pongo hasta los ojos blancos, me arrodillo devocionalmente, pero el otro no me importa. Eso no funciona, eso no funciona. Por eso nos increpan, nos dicen, nos fustigan, porque la hemos vuelto privada, pero no llena de prójimo. Mi religión y mi amor a Dios tiene una carga de prójimo excepcional. Si no la tiene, estoy embolatado y enredado con Dios, porque si el prójimo no existe, no existe lo demás. Esta es la respuesta de Jesús. ¿Será que estoy tan cerquita del reino de Dios que mi vida está en esa línea? ¿O qué tendré que hacer para cambiar, para redireccionar, para hacer una reingeniería a mi vida y darle fuerza de prójimo a mi existencia? Que Dios nos siga hablando y que nosotros lo podamos escuchar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.